En España tenemos grandes apóstoles del corazón de Jesús, contemporáneos, quizá paisanos incluso de ciudad, de provincia. Uno de ellos es San José María Rubio Peralta, jesuita. Escribí esta pequeña biografía suya justo en el año en que fue canonizado por San Juan Pablo II en la Plaza de Colón de Madrid, junto con otros 4 grandes santos españoles, prácticamente contemporáneos todos ellos. El sacerdote mártir de nuestra cruzada y fundador de la institución teresiana, don Pedro Poveda y Castroverde, la insigne carmelita descalza, fundadora de muchos monasterios en su orden, Santa Maravillas de Jesús, otra gran fundadora de una congregación benemérita y queridísima en Sevilla, en Andalucía y en toda España, la Compañía de la Cruz, Sor Ángela de la Cruz, y Santa Genoveva Torres Morales, una mujer disminuida físicamente y no obstante lo cual fundadora también de otra congregación, las Angélicas, hermanas del corazón de Jesús y de los santos ángeles. Con ellos 4, en una canonización múltiple solemnísima, fue canonizado San José María Rubio. Estuvimos allí y habíamos tomado tanto cariño a la figura de este hombre que tuvimos el capricho de escribir esta biografía suya. Había sido beatificado, y también podíamos recordarlo, en el año 1985, el 6 de octubre, con otros 2 grandes jesuitas, el padre Diego Luis de San Vítores, del siglo XVI, misionero en las Islas Marianas, y otro también contemporáneo, el humilde hermano coadjutor, toda su vida prácticamente portero en la Universidad de Deusto, el hermano Gárate. Bien, esos fueron sus compañeros de beatificación, los de canonización ya están dichos. Muchos durante su vida también fueron compañeros suyos, muchos santos. Él fue súbdito, tuvo como superior en la comunidad de los jesuitas de la calle de la Flor de Madrid al eximio orador sacro, máxima cima de la oratoria sagrada en el siglo XX, le llama don José María Pemán en el prólogo de sus obras, el padre Alfonso Torres. Aparte, el padre Rubio, como era conocido en Madrid, trató con muchas almas santas. Es un almeriense, nacido en 1864 en un lindo pueblo de Almería llamado Dalías. Muy jovencito, niño aún, con 11 años, entró en el seminario con un régimen particular, como entonces había, un poco externo, para poderse sufragar los estudios, y después encontró un sacerdote protector, un canónigo, que quiso llevarlo consigo a Madrid. Era un hombre de mucho nombradía entonces, don Joaquín Torres Asensio, lo llevó con él a Madrid y se ordenó sacerdote en Madrid, José María Rubio, con solo 23 años. Estuvo poco más de un año como coadjutor vicario parroquial en Chinchón, donde también era capellán de las Clarisas y confesor de la comunidad. De ahí pasó ya como párroco a otro pueblo de Madrid, Estremera. Estamos hablando de los años en que la diócesis de Madrid acaba de nacer, desgajándose de la archidiócesis de Toledo como diócesis de Madrid-Alcalá. Últimamente, en tiempos más recientes, ha habido otra desmembración, de manera que esos pueblos pertenecen a la nueva diócesis de Getafe. Últimamente ha habido otra desmembración, de manera que esos pueblos pertenecen a la diócesis de Getafe. Chinchón, Estremera, ahí está un tiempo relativamente breve
en total unos 3 años, y de ahí pasa a Madrid con su mecenas, padrino, protector, este canónigo del que hablamos, don Joaquín Torres Asensio, vivirá incluso con él, y este señor le consigue el cargo de capellán de las Bernardas Reales. Actualmente es la Catedral Castrense, esa iglesia, en la castiza, madrileñísima calle del Sacramento. Ahí estuvo don José María Rubio durante unos cuantos años, atendiendo al culto de la iglesia, sirviendo en sus necesidades espirituales y litúrgicas a las religiosas. Desde allí, en una casita adyacente, será testigo del fatídico atentado contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg en el mismo día de su boda, en el cortejo nupcial por la calle Mayor, cuando aquel anarquista moral desde un balcón tiró un ramo de flores donde iba camuflada una bomba. Empieza el padre Rubio, don José María Rubio todavía, a desarrollar un apostolado en Madrid que comienza a tomar eco. El apostolado del confesonario, de la dirección espiritual. Hemos venerado con suma devoción su confesonario, que se encuentra en la iglesia que hemos nombrado, y empieza a hacerse famoso como director de almas, como sacerdote muy fervoroso, que celebra con suma unción la Santa Misa, que vive en Dios. Pero para él era insuficiente. El Señor le pedía algo más. Hay en su vida un quicio, un gozne, que marca espiritualmente un antes y un después. Es la peregrinación que hace a los santos lugares. En Tierra Santa, José María Rubio revive la experiencia de Ignacio de Loyola. Allí toca los lugares santificados por nuestro Salvador divino y experimenta en su alma emociones religiosas muy intensas, emociones espirituales muy hondas. Tenemos un diario de su viaje a Tierra Santa y conmueve la narración que hace él de esas experiencias, por ejemplo, en Nazaret, en Getsemaní, en el Calvario. Tiene José María Rubio 40 años. Como diría el Dante, in mezzo nel cammin della mia vita. Está en la mitad del camino de su vida y se plantea si Dios no le pide algo más. Aún está discerniéndolo un par de años y con 42 al fin pide el ingreso en la compañía de Jesús. Tenemos al padre Rubio, jesuita. Después de un periodo, como se tiene en la compañía de Jesús, largo y concienzudo de formación, en su caso un poco más breve, porque ya era sacerdote, después de un periodo de formación que exige de él no poca abnegación, porque un hombre de 42 años tiene que moverse entre chicos de 16 o 18 que están haciendo su noviciado y tiene que asistir con ellos a algunas clases de materias que él ya conoce, pero sin embargo rinde su juicio, se humilla y se deja formar. Y cuando ya profesa, es destinado a Madrid, de donde no se moverá. Está como jesuita en la casa profesa, en la residencia de la existente entonces y famosísima Calle de la Flor de Madrid, donde encuentra, como decimos, de superior al famoso padre Torres. En Madrid y como jesuita, el padre Rubio se encuentra a sí mismo y empieza una labor apostólica absolutamente asombrosa. No podríamos hablar de un campo ministerial que como sacerdote el padre Rubio no se dedique a roturar. Atiende almas, visita enfermos,
catequiza niños, asiste a religiosas y religiosos, pero sobre todo polariza su actividad toda en torno a un sol, a una luz, el corazón divino de Jesús. De manera que en Madrid el Padre Rubio será el apóstol del corazón de Jesús. Estamos en los primeros años del siglo XX. Se ha empezado a cuajar una idea muy hermosa que va a cristalizar en una realidad muy estimulante para los católicos españoles: la erección del gran monumento al corazón de Jesús en el centro geográfico de nuestra patria, el Cerro de los Ángeles, a poco más de 2 leguas de la capital. Alma de este proyecto, uno de los que alientan, mueven, enfervorizan, trabajan, es el Padre Rubio. Él estará allí el día en que Su Majestad el Rey don Alfonso XIII consagra a España con todo su gabinete de ministros, con el gobierno en pleno, al corazón de Jesús. Es el 30 de mayo de 1919. El Padre Rubio, como el famoso peruano corazonista Padre Mateo Craulí, han trabajado mucho por este proyecto. Pero no se trataba solo de realizaciones externas, de estructuras. Todo esto es importante, pero esto iba alentado por el alma del Padre Rubio absolutamente poseída por el corazón de Jesús, enamorada del Sagrado Corazón. Uno de los vehículos a través de los cuales, y fueron muchos, él proyectó y expresó esta espiritualidad, que es la suma de la religión y el compendio de todo el Evangelio, como la han llamado los papas, la espiritualidad del corazón de Jesús. Uno de los cauces por los que el Padre Rubio la orientó fue ese medio de formación y de santificación tan excelente que cultivan en sus monasterios las religiosas de la Visitación, las salesas, la guardia de honor, consistente en que todos los miembros que a ella pertenecen dediquen 1 hora del día, durante todos los de su vida, a ofrecer todas sus actividades como reparación, como consuelo, como compañía al corazón de Jesús. El Padre Rubio es jesuita. A los jesuitas les ha encargado el Señor, así lo han tenido ellos tradicionalmente como timbre de gloria, el munus suavissimum, la dulcísima misión, el encargo suavísimo de trabajar para propagar esta devoción, la devoción al Sagrado Corazón. ¿Por qué? Porque esta devoción estaba preparada por la Divina Providencia para los tiempos, como preanuncia nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, en que se enfriaría la caridad de muchos corazones. Y esos tiempos son los últimos tiempos, los últimos siglos. Por eso, no solo los jesuitas, religiosos de muchas otras órdenes y congregaciones, sacerdotes diocesanos, todo evangelizador que se precie, ha de hablar del corazón de Jesús, de uno u otro modo, bajo distintas manifestaciones, según sean las sensibilidades culturales a las que se dirige, pero siempre habrá que hablar del corazón de Jesús. El Padre Rubio no se cansó de hacerlo, y esta guardia de honor fue, como decimos, para él uno de los vehículos más importantes. Es una forma eminentemente eucarística, la guardia de honor, de velar y honrar la gloria y el culto al Sagrado Corazón de Jesús, especialmente en el Santísimo Sacramento, por medio sobre todo de la práctica de los primeros viernes de mes, que es la mejor manera de vivir sobre la doble base en que se apoya la devoción al corazón de Jesús: la consagración y la reparación.
Y el primer viernes viene a recordarnos eso. Yo vuelvo a consagrarme al Divino Corazón en el día de su fiesta mensual y recibo la Sagrada Comunión después de haber hecho una buena confesión para reparar las ofensas que al corazón divino se han inferido durante el mes anterior. ¿Por qué 9 viernes y por qué el primero? Porque se unen los dos grandes misterios de nuestra fe, la encarnación y la redención. 9 meses estuvo el Verbo en el seno de la Virgen María antes de nacer en Belén. 9 meses, 9 viernes. Primer viernes. Parece ser que nuestro Señor Jesucristo murió un primer viernes de mes, porque el 14 de Nisan, aquel viernes, víspera de Pascua, correspondería a nuestro 7 de abril. Si el día 7 es viernes, no le ha precedido un viernes anterior en ese mes. De manera que 9 viernes y primeros viernes. Y a esto se dedica el Padre. La víspera de cada primer viernes, en su iglesia, se tenía una hora santa muy especialmente celebrada, según el deseo que Cristo reveló a Santa Margarita María. Había otro capellán, otro conciliario, otro director espiritual, digamos, de la Guardia de Honor. Un jesuita benemérito, ejemplar, el padre Isidoro Hidalgo, pero estaba muy mayor. Cuando ve que llega a su comunidad el padre Rubio, todavía un hombre joven, con 40 y tantos años, lleno de vigor, de deseos, de ansias apostólicas y evangelizadoras, el padre Hidalgo puede cantar su Nunc Dimittis y sugiere a los superiores que nombren como su sucesor al padre José María Rubio. Y entonces este toma las riendas de esta obra tan laudable, tan provechosa. En el espacio de un año se comenzó a ver el fruto de la dirección del padre Rubio sobre la Guardia de Honor en todo Madrid. Llegó a tener más de 300 celadoras la Guardia de Honor. Estas celadoras eran como, digamos, las coordinadoras, las encargadas de propagar el movimiento, de manera que catequizaban a sirvientas, a obreras, visitaban enfermas, las preparaban para recibir los sacramentos, repartían limosnas, legitimaban matrimonios de pobres, y de esas 300 celadoras dependían más de 3.000 miembros. Llegó a contar la rama de los inocentes, la de los pequeñuelos, el padre Rubio llamaba así, la rama de los inocentes, más de 3.400 afiliados, todos niños, entre ellos los hijos de su majestad, el rey don Alfonso XIII, los infantes don Juan, don Gonzalo, doña Beatriz, doña María Cristina. La novena al corazón de Jesús, aparte de todo este apostolado semanal y se podría decir diario de la Guardia de Honor, cada uno de cuyos miembros hacía una hora de vela de adoración ante el Santísimo para honrar y desagraviar al corazón de Jesús. Pero aparte estaba anualmente la novena del corazón de Jesús y todo el mes de junio, durante el cual se hacían actos de culto solemnes al corazón de Jesús en las iglesias de los jesuitas y de las salesas. Era muy sonado todo esto. Pero donde más se empleaba a fondo el padre Rubio era en esa hora santa semanal que hemos dicho de los jueves, todos los jueves por la tarde, pero especialmente los jueves de víspera de los primeros viernes de mes. Por otra parte, la Guardia de Honor, impulsada por el padre Rubio,
y siempre para hacer conocer y amar al corazón de Jesús, costeaba misiones populares en aldeas, pueblos y ciudades, sostenía una escuela para jóvenes, organizaba peregrinaciones piadosas, enviaba cuantiosas limosnas al Papa y junto con ellas nutridos ramilletes espirituales que en algunas ocasiones incluían el obsequio hermosísimo de 1 millón de comuniones ofrecidas por su santidad. Los miembros de la rama masculina eran menos numerosos, pero con todo eran 2000, y si cabe, eran todavía más fieles al Padre, porque de hombre a hombre podía tratar él con ellos con mayor familiaridad que con las mujeres, y se mostraba con quienes eran no solo hijos espirituales, sino verdaderos amigos suyos incondicionales, bromista y efusivo. Se sentía todo el que le trataba irresistiblemente imantado por él, porque él se volcaba con las almas para llevarlas a Dios. A los señores les daba muchas veces ejercicios espirituales en la casa de Chamartín y cada mes, al retiro espiritual que organizaba, acudían más de 100 caballeros. Esto estaba todo perfumado, digamos así, movido por el corazón de Jesús. Pero no se quedaba en un espiritualismo evasivo o en un angelismo desencarnado. A estos hombres, lo mismo que a las mujeres de otro modo, el padre Rubio los catapultaba al apostolado en suburbios, cárceles y hospitales. Poco a poco, de la comunión semanal, dominical y de los primeros viernes, los hacía pasar a la comunión diaria y así los iba forjando como almas de oración y además los invitaba a pertenecer a la congregación mariana tan propia de los jesuitas y a la adoración nocturna. Eran célebres aquellos hombres como la escolta del padre Rubio. No deje, por Dios, les decía a las almas en muchas de sus cartas, a honrar al Sagrado Corazón de Jesús. No abandone ni un solo día su hora de guardia y, sobre todo, viva dentro del Divino Corazón. Es una carta, una de sus dirigidas espirituales, y termina diciéndole: mire que yo deseo verla amiga, amante verdadera del corazón de nuestro Jesús. Veo claramente que es un atajo para la perfección. Se podrían contar 1000 anécdotas y docenas de verdaderos milagros del apostolado del padre Rubio por el Madrid entonces. Hoy no se conoce el famoso barrio de la Ventilla, porque hoy es una hermosa zona de Madrid, con aquellas grandes torres que se han levantado. Pero en los tiempos del padre Rubio era un suburbio, el barrio de Tetuán o de la Ventilla. Se lo pateó incesantemente. Los pobres eran sus amigos, los pilluelos sus preferidos. Trabajaba mucho en su promoción humana, se ocupaba de darles de comer, de educarles, de curarles, pero no por eso, sino muy al contrario, dejaba de hablarles del corazón de Jesús. Así concebía él su apostolado. Hoy, 4 de junio de 2020, estamos celebrando los 91 años de la muerte del padre Rubio. En 1929 murió tal día como hoy, a las 6:25 de la tarde, después de pedir al jesuita que le cuidaba su bonete, ponerlo sobre su regazo e ir rompiendo poco a poco sus apuntes espirituales en trocitos muy pequeños. ¿Qué decían esos apuntes del padre Rubio? Nunca lo sabremos, pero seguro que hablaban en cada renglón del corazón de Jesús. Así,
con esa sencillez, después de muy pocos días de enfermedad, él, así, aquel jueves 1 de mayo del año 1929, vísperas de primer viernes de mes, el padre Rubio se fue al cielo. Eran las 6:25 de la tarde. Él tenía su hora de guardia a las 7. Era jueves, se iba para celebrar el primer viernes. Había vivido para el corazón de Jesús, moría en el corazón de Jesús, como había dicho la gran secretaria del corazón divino, Santa Margarita María de Alacoque. Qué alegría saber que vamos a ser juzgados un día por el corazón de aquel a quien hemos amado sobre todas las cosas. A zambullirse para siempre en el océano de amor de ese corazón adorable, voló desde Aranjuez, a donde los superiores le habían llevado a curarse, pero donde en realidad murió. Voló el padre Rubio. Que nosotros vivamos también como él, en el corazón de Jesús. Probablemente no estemos llamados a ser grandes apóstoles como lo fue él. Sí estamos llamados en todo caso a ser grandes amigos del Sagrado Corazón. Solo la esperanza en el corazón de Jesús salvará nuestro mundo. Solo volviéndonos a él transformaremos las estructuras y sobre todo los corazones. En este día, aniversario del Dies Natalis, del día del verdadero nacimiento para la gloria del padre Rubio, en realidad fue el día 2, pero litúrgicamente lo celebramos hoy, el 4, encomendémonos a su intercesión y digámosle que nos enseña a repetir muchas veces, como él lo enseñó a tantísimas almas: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.